¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza el segundo programa de la tercera temporada de los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Son de color gris oscuro. Las podemos encontrar en muchos puntos de la península ibérica en todo tipo de edificaciones y se han utilizado desde siempre frente a las precipitaciones. Así es, les hablamos de las pizarras, mejor dicho, les vamos a hablar de ello, pero no quienes hacemos este podcast, que somos Luis Alberto Pando y Carlos López, sino todo un especialista en esta materia. Víctor Cárdenes, profesor de Petrología de la Universidad de Oviedo, a quien ya saludamos. Bienvenido, Víctor, a estos micrófonos. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Comenzamos enseguida, lo hacemos tras una mínima pausa que nos permitirá saber dónde estamos. Antes de ello, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y por seguirnos. Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Hoy hablamos de pizarras utilizadas en la construcción y principalmente en los tejados. Víctor, ¿cómo podríamos explicarle a cualquier persona lo que es una pizarra desde un punto de vista geológico, así para que se entienda? Bueno, pues a ver, la pregunta tiene más chicha de la que parece, porque en realidad lo que tenemos son dos cosas muy distintas cuando hablamos de pizarra para cubiertas. Por un lado, al hablar de pizarra para cubiertas nos estamos refiriendo a un material de construcción, que es una roca que es lo suficientemente fina como para poder esfoliarse y en placas de un tamaño normalizado y que son posibles de ser colocadas sobre una cubierta. Eso es una pizarra para cubiertas. Como pizarra para cubiertas no solo tenemos pizarras, tenemos otras rocas como esquistos, metalutitas, micasquistos. Y luego ya tenemos lo que son pizarras desde el punto de vista petrológico, que es una roca de grano muy fino que ha sido sometida a un metamorfismo de grado muy bajo en la fase de los esquistos verdes. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado, el material de construcción, pizarras para cubiertas, en la cual tenemos distintos tipos de rocas, y por otro lado, la roca, pizarra, que es una roca relativamente abundante en la corteza terrestre, pero que tenemos que tener en cuenta que no siempre puede ser empleada como pizarra para cubiertas, o lo que es lo mismo. No todas las pizarras para cubiertas son pizarras, ni todas las pizarras pueden emplearse como pizarras para cubierta. ¿Dónde se forman estas pizarras, Víctor? ¿En qué contexto geológico surgen estas pizarras que podemos utilizar, por ejemplo, en las cubiertas de nuestras edificaciones? Sí, las pizarras son el resultado de un metamorfismo de muy bajo grado de sedimentos arcillosos. Estamos hablando de arcillas que se han ido depositando en grandes plataformas marinas a lo largo de los millones de años. Estos sedimentos sufren una serie de procesos cuyo motor es la tectónica de placas. Son enterrados por las fuerzas de subducción y más tarde son vueltos a traer a la superficie en un viaje que es bastante corto en relación con otras rocas. Recordemos que estamos en un grado metamórfico bastante bajo. Las pizarras entonces las encontramos asociadas a zonas en las cuales hemos tenido orogenias o procesos en los cuales se han creado montañas. ¿Por qué la pizarra, Víctor, es un material tan valorado y tan utilizado en los tejados? ¿Es realmente un material duradero, resistente? Bueno, pizarra en los tejados se lleva empleando al menos desde los tiempos del Imperio Romano. Aquí en España y en muchos otros puntos de Europa tenemos ya yacimientos arqueológicos en los cuales se han encontrado placas de pizarra que se empleaban en el tejado. ¿Por qué? Porque la pizarra es una roca impermeable. Está compuesta de una serie de minerales que son inertes en las condiciones ambientales, como son el cuarzo, la mica y las cloritas. Estos tres minerales son bastante estables en las condiciones ambientales normales, con lo cual hace que la pizarra sea bastante duradera. Hay registros de pizarras en Gales que han llegado a durar más de 300 años. Pizarra entonces es una roca que en unas condiciones de uso normales puede llegar a aguantar esos 300 años
o incluso más. De hecho, yo tengo en mi despacho muestras de pizarra del Imperio Romano que están en perfecto estado. Estamos hablando de pizarras que datan, de los siglos I a IV después de Cristo y que podrían ser empleadas ahora mismo en una cubierta. Geopodcast, Universidad de Oviedo. Víctor, para cualquier persona que no sea muy especialista, ¿es fácil distinguir una pizarra apta de una que no resulte válida para este fin? Sí, a ver, es fácil en el sentido que una pizarra que valga para cubiertas tiene que ser capaz de esfoliarse en una placa de dimensiones, considerables. Estamos hablando de formatos 30 por 20 centímetros o superiores. Además con unos espesores que suelen oscilar entre los 4 y los 6 milímetros. O sea, una pizarra que reúne estas condiciones es una pizarra que forzosamente viene de un yacimiento que ha sido poco afectado por las presiones tectónicas, que ha triturado poco el yacimiento. Entonces, como ya he comentado antes, pizarras encontramos en muchos puntos de la corteza terrestre, pero generalmente suelen estar bastante machacadas, porque son rocas duras y a la vez frágiles. Entonces, solo hay unos pocos sitios en la corteza terrestre en los cuales podamos encontrar yacimientos de pizarras que valgan para ser esfoliadas como pizarras para cubiertas. Pues la pregunta es obligada. ¿Dónde podemos encontrar en España la mejor pizarra para las cubiertas? Pues no muy lejos de aquí, a 2 horas y media, está la mayor cuenca pizarrera, no de España ni de Europa, sino del mundo. En las regiones comprendidas entre Valdeorras y La Baña y Puente Domingo Flórez. Está a medio camino entre las regiones de Ourense y Castilla y León. Ahí es donde actualmente se está produciendo alrededor del 80% de las pizarras que se consumen en el mundo. Y estamos hablando de una cifra nada desdeñable, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que en Centro Europa, históricamente, la minería de la pizarra tuvo mucho interés y todos los edificios históricos, todos los châteaux de Francia, todas las fortalezas, todos los castillos alemanes, tienen cubiertas de pizarra que cada cierto tiempo hay que renovar. Sumado a eso está la obra nueva que se está haciendo. O sea, el negocio de la pizarra, la minería de la pizarra es una minería que actualmente está en auge, está yendo hacia arriba. Víctor, ¿cómo se extrae la pizarra de las canteras? ¿Cómo nos podemos imaginar ese proceso y cómo se lleva o cómo se transforma hasta que ya está lista para ser utilizada? Bueno, la verdad es que es un proceso relativamente sencillo. Imaginemos que tenemos un yacimiento de una roca muy homogénea, dura, como es la pizarra, que tenemos que extraer de la forma más de la mejor forma posible para no romperla ni alterarla. Lo que se hace en las canteras es cortar la pizarra con hilo de diamante. El hilo de diamante es una tecnología italiana que fue desarrollada en las canteras de Carrera allá por los años 50 y que luego fue exportada a todo el mundo y que hoy en día es la tecnología más importante de extracción en la piedra natural. Consiste en un cable que tiene segmentos con diamante industrial que va girando movido por una máquina que se desplaza sobre unos raíles y va rebanando el macizo rocoso de tal forma que se van obteniendo bloques que pueden con dimensiones que pueden oscilar entre los 5 y los 10 metros. Claro, esto por contra, como se hacía antiguamente, que era mediante disparos con pólvora, pues mejora tremendamente el rendimiento, más que nada porque la pólvora fractura tremendamente la roca. Bueno, una vez que tenemos el macizo ya rebanado, sacamos los bloques con una retroexcavadora y los montamos en un camión que los lleva hasta la nave de elaboración. En la nave de elaboración se cortan estos bloques en lo que se llaman tochos. Un tocho de pizarra o tocho en gallego, en Castilla y León se dice tuecho. Un tocho de pizarra es un bloque aproximadamente de unas dimensiones de 50 por 40 centímetros por unos 30, que viene a pesar entre 50 y 70 kilos. Se puede manipular, claro, hace falta estar fuerte, pero se puede manipular y ese es el bloque que se esfolia. Antiguamente, hasta hace unos pocos años, se hacía a mano, aún se sigue haciendo a mano, pero hoy en día ya han entrado a funcionar
las esfoliadoras automáticas, que tienen muy buen rendimiento y que consiguen pues esfoliar los bloques con bastante fiabilidad y bastante rapidez. Bueno, pues una vez que tenemos el bloque esfoliado, ya solo falta recortar las aristas en el formato que se desea y embalar la pizarra. Y es un proceso bastante sencillo, genera un elevado número de estériles. Digamos que solo se aprovecha aproximadamente el 10% de lo que se extrae, porque estamos hablando, recordemos, de una roca que necesita una gran homogeneidad estructural. Pero bueno, digamos que el único impacto que puede tener la minería de la pizarra es el escombro, pero bueno, este es un escombro que es inerte, simplemente no emite sustancias químicas nocivas. Una cuestión no menor, sin duda, y que respalda esa minería sostenible de la pizarra. Víctor, ¿qué ventajas puede tener utilizar en un tejado pizarra frente a utilizar otro tipo de material como el metal o un elemento cerámico? Bueno, lo primero, indudablemente, durabilidad. O sea, una cubierta de pizarra, tú la instalas en tu casa y ya te olvidas. A lo mejor alguna vez hay que cambiar alguna pieza que se pueda romper, pero no es lo normal. Y luego las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que las otras alternativas de materiales para cubierta, como tela asfáltica, cemento, fibrocemento, aluminio, pues son materiales artificiales que requieren el calor para su construcción y que emiten un volumen de gases de efecto invernadero mucho mayor que el que emite la pizarra. Y además duran menos. La pizarra bien colocada puede estarse 100 años sin moverse. Otros materiales como la teja cerámica, cada cierto tiempo, un periodo de 40, 30, 50 años, necesitan ser renovados. Esto no ocurre con la pizarra. O sea, en definitiva, durabilidad y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Sí que tengo que admitir que el precio de la cubierta es superior, pero si echamos la cuenta por los años que va a estar esa cubierta funcionando, vemos que en realidad no es tanto, se sale ganando con respecto a otros materiales. Antes comentábamos o hablábamos sobre el proceso de extraer las pizarras y tratarlas para elaborar un producto final que poder llevar a las cubiertas. ¿Cómo buscáis los geólogos ese sitio de donde se pueden sacar las pizarras, unas buenas pizarras para utilizar en la construcción? ¿Cómo trabaja la geología eso de la identificación y de la caracterización para una cantera de pizarra, por ejemplo? Bueno, pues lo primero, pues como hemos hecho un poco siempre, ¿no? Observando el entorno, yendo a las zonas en las cuales hay topónimos que denotan actividad minera de la pizarra, pues como la usada, la usadilla, la usabal, o directamente pizarra, pizarralejo. O sea, los topónimos dan mucha información sobre las antiguas minas, observando también la arquitectura vernácula, la arquitectura del entorno. Si tú ves que hay pueblos que históricamente tienen cubiertas de pizarra, forzosamente tiene que haber buenos yacimientos de pizarra. Y luego, pues recurriendo a las técnicas clásicas de exploración geológica, pues foto aérea, mapa geológico, sondeos, campo, botas y martillo. Las técnicas tradicionales de la geología, a las que seguramente habrá nuevas y modernas técnicas, me imagino, de laboratorio para la caracterización, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Con las que seguro trabajas. Víctor, siempre que hablamos de minería pensamos en esto del medio ambiente y hace un momento nos comentabas que era una actividad que generaba estériles, escombro, etcétera. ¿Existe una minería de pizarra de cara al momento actual y futuro que podamos definir como realmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente? Sí, yo creo que sí. Ha cambiado mucho el sector en los últimos años, con las nuevas leyes medioambientales. Sí que es cierto que antiguamente pues, las explotaciones de pizarra tiraban el escombro allá donde pudieran. Ahora no, ahora esto está bastante ordenado. Ha sido una lucha entre administraciones y pizarreros de varios años, pero ahora mismo yo me siento a gusto con la minería de la pizarra, porque yo tengo unas inquietudes medioambientales bastante arraigadas
Y yo no me sentiría a gusto si estuviese colaborando con una industria que viera que está contaminando. Sí que es cierto que en las zonas en las cuales se extrae pizarra, pues hay canteras, hay escombreras, hay un paisaje minero que está degradado. Pero por otro lado, esa degradación se restringe a una zona en concreto, no hay emisiones de gases, no hay emisiones de compuestos, no se liberan compuestos perjudiciales a la red hidrográfica. Bueno, yo creo que merece la pena producir un material natural que tiene tan pocas emisiones de gases de efecto invernadero y que tiene tanta durabilidad, merece la pena. Al final, yo creo que sale a cuenta. Lo siento por la gente que vive en las cercanías de las canteras y de las escombreras, pero yo, por otro lado, también son un motor económico muy importante para la zona. No sé cómo son las tendencias actuales en arquitectura o en construcción. ¿Está de moda la pizarra, Víctor? ¿Se sigue utilizando? ¿Se construye con pizarra? Hay aquí un problemilla que tenemos con los arquitectos. Los arquitectos son profesionales volubles y entonces se ha puesto muy de moda las cubiertas planas. Las cubiertas planas en países cuyo clima lo requiere, pues son perfectamente entendibles, pero en países como Alemania, que tiene un régimen de precipitaciones muy elevado, pues las cubiertas planas no tienen ningún sentido. Esta es una tendencia que lleva castigando el mercado de la pizarra desde hace más de 15 años. La tendencia de las cubiertas planas. Claro, una cubierta plana no emplea pizarra. Parece ser que esta tendencia aún no ha pasado del todo y aún seguimos teniendo arquitectos que se empeñan en colocar en zonas de alta montaña cubiertas planas. Pero eso es algo que el tiempo acaba poniendo a cada cosa en su sitio. Geopodcast, Universidad de Oviedo. Eres un experto en pizarras, es obvio, has hecho toda tu trayectoria académica o buena parte de tu trayectoria académica relacionada con este material. ¿Por qué la has elegido como geólogo? ¿Por qué has elegido las pizarras? Bueno, más bien me eligieron ellas a mí. Yo andaba, cuando acabé la carrera, pues a ver qué encontraba, y encontré una beca de colaboración en el Museo de Ciencias Naturales, y justo en aquel momento el IGME había empezado un proyecto de caracterización de las pizarras del noroeste español, al cual yo me sumé. Y así fue como empecé a tomar contacto con las pizarras. Después, cuando acabó el proyecto, pues entré a trabajar en una de las empresas que colaboraba en ese proyecto, y ahí estuve 4 años. Luego seguí trabajando con la gente de la Asociación Gallega de Pizarristas. En fin, digamos que sí, que me las encontré en mi camino y la verdad es que no me arrepiento. Lo he pasado muy bien con las pizarras. ¿Y ese camino sigue? ¿Estás investigando actualmente cuestiones relacionadas con las pizarras o ya hay nuevos horizontes en investigadores? Claro que seguimos trabajando en pizarras. Lo último que estamos haciendo es aplicar la inteligencia artificial en la determinación de la oxidación de los sulfuros de hierro en placas de pizarra, para hallar un potencial oxidativo de las pizarras. Me explico. Uno de los principales problemas que tiene la pizarra es la oxidación de los sulfuros de hierro que hay. Entonces, hay un test normativo que se llama ciclo térmico, según la norma para pizarras 12.326, que se encarga de determinar esas oxidaciones. Bueno, pues ahora mismo estamos entrenando una inteligencia artificial para que sea capaz de predecir la incidencia que puede tener esas oxidaciones según el ciclo térmico. Para ello estamos entrenando a la inteligencia artificial con imágenes de antes y después de los ciclos térmicos. Sí, sigue habiendo muchas cosas que hacer en pizarra. Sí. Suena francamente interesante y atractivo eso de sumar la inteligencia artificial a esta larga trayectoria de las pizarras. Víctor, siempre terminamos nuestras entrevistas, nuestras conversaciones sobre geología con la pregunta clásica, que es si volverías a estudiar geología. Claro que sí. De hecho, es la única carrera que escogí cuando acabé el COU. Nunca se me ocurrió estudiar otra y no sé si se me ocurriría volver a estudiar otra. Claro que sí, que volvería a estudiar geología. Pues ciencia apasionante, sin duda. Víctor, me ha encantado esta entrevista, básicamente porque yo en mi infancia jugaba en una antigua chousera, que dicen en mi pueblo, una antigua losera, una pequeña explotación de pizarras muy artesanal y la verdad que tenía muchísimas ganas de poder hablar un día de estas pizarras y además
con la suerte de hacerlo con un auténtico experto, con el mayor experto seguramente que tenemos en el noroeste de la península ibérica de pizarras. Víctor, muchísimas gracias por descubrirnos este mundo tan interesante. Ha sido un placer y hasta otra, que seguramente te llamaremos para hablar de más temas. Bien, gracias a vosotros. A todos ustedes que nos escuchan, les emplazamos al nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología del Noroeste de España, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, podcast que llegará en 2 semanas aproximadamente. Hasta entonces, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya lo saben, @geologíaoviedo. Que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.